un poco, de plantear distintas temáticas asociadas a las masculinidades, quiero pedirles que por favor silencien el micrófono, porque si no, pues empieza a haber muchas interferencias y ruidos. Y sin más preámbulo, para que no se nos vaya el tiempo, hoy tenemos la suerte de contar con Gabriela Vidor, que Gabriela es profesora asistente con dedicación exclusiva en la Cátedra de Teoría, Espacios y Estrategias de Intervención en la Licenciatura en Trabajo Social. Es investigadora asistente del CONICET con el tema Feminismos decoloniales y latinoamericanos, estudios feministas de la masculinidad. Es doctora en estudios de género por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Trabajo Social con mención en Intervención por la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y licenciada en Trabajo Social también por la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Como siempre, nos acompaña también en este espacio Pablo Rivarola. El magíster Pablo Rivarola es además nuestro vicerrector académico y es director de varones en situación de violencia en el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba. Muy buenas tardes, Pablo, y muchísimas gracias por acompañarnos también, como siempre, en este encuentro. Vale. Gracias, Jaime, muchas gracias por crear estos espacios. Y bueno, muchas gracias, Gabriela, por sumarte a este conversatorio. Y gracias a todas las personas que se han incorporado hoy, que es un tema de gran interés y que también a mí me interesa escucharla a Gabriela, a ver qué nos cuenta y también, bueno, participar en este espacio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gaby, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, también muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar acá. Y como les decía antes de que ingresaran todos, voy a tratar de ser ordenada y de hablar pausado, porque a veces tiendo a hablar muy rápido, así que cualquier cosa me hacen un gesto con la mano y freno y organizo un poco más ahí. Siempre cuando voy a hablar de este tema, o sea, que tiene que ver con esto de las masculinidades, me gusta hacer como dos aclaraciones iniciales. Por un lado, que yo no hago estudios de la masculinidad, sino que yo hago estudios feministas de la masculinidad. Eso ya supone una perspectiva específica en el campo de los estudios de la masculinidad, ¿no es cierto?, que me inscribe en una trayectoria teórica, epistémica y política un tanto distinta a la que más se difunden estos temas, y después, a medida que desarrolle, puedo explicar por qué hay una diferencia en los estudios de la masculinidad y los estudios feministas de la masculinidad. Además, particularmente, adscribo un feminismo que no es el feminismo hegemónico o el que más circula en la universidad, en la academia, que tiene que ver con este feminismo hegemónico, eurocéntrico, ¿no?, norcéntrico, sino que mis lecturas son desde el feminismo descolonial y latinoamericano. Y eso también le da otra impronta a las investigaciones que hago. Y además trabajo desde metodologías empíricas, entonces generalmente lo que planteo a nivel teórico parte en primera instancia de los datos de campo y luego hago inferencias teóricas y no a la inversa como sí se puede hacer o como también me planteo hacer en próximas investigaciones que ya después también explicaré por qué. Eso es por un lado. Y por el otro también contar un poco desde dónde hablo, porque para las feministas es muy importante decir desde dónde una habla o dónde parte para hacer la investigación, y que no es solamente desde un lugar académico, y tampoco es un lugar del activismo, solamente del feminismo, sino que desde mi propia experiencia como mujer, ¿no? Autoidentificándome como mujer, y además una mujer que en su trayectoria de vida se ha vinculado particularmente con varones cisgénero y heterosexuales. Cuando digo eso, digo varones que nacieron siendo considerados por la medicina hegemónica como varones, ¿no?, siendo adscriptos a esa identidad, y que se autoperciben como tales, y que además gustan de mujeres, o lo que consideramos mujeres, es decir, varones heterosexuales. Y eso además entonces me ha dado como una perspectiva bastante cercana y singular y atravesada por lo personal en estos debates. Y además no es menor que yo llego a estudiar el tema de las masculinidades, en realidad comenzando con otras investigaciones. Yo en mi tesis doctoral estudiaba culturas políticas de mujeres de sectores populares,
pero cuando yo quería conversar con ellas acerca de la política, acerca de lo que hacían en los barrios, particularmente en villas de acá de Córdoba, siempre terminábamos las entrevistas hablando de la violencia, ¿no? Era como que en la entrevista en profundidad yo quería conversar acerca de X tema político y la compañera del barrio quería hablar sobre la violencia que vivía en sus relaciones de pareja. Entonces yo no pude dejar pasar eso, fue como un dato de campo que empezó a salir, y también me hizo un llamado de atención a mí como feminista y como alguien que estudia la perspectiva de género, en que no podía seguir estudiando género si no lo pensaba en términos de vínculo, ¿no? Y cuando uno piensa en términos de vínculos, es que tiene que pensar las implicaciones de esto, en principio de este binario, que es la masculinidad y lo que es la feminidad o lo feminizado. ¿Por qué digo no la feminidad o lo feminizado? Porque dentro de la feminidad o de lo feminizado no solamente estamos las mujeres cisgénero y heterosexuales, entra todo el campo de aquello que es considerado por la masculinidad hegemónica como lo otro. Y en eso estamos pensando varones gays, trans, identidades trans, travestis, varones de sectores populares, varones afro que por determinadas condiciones ocupan posiciones de subalternidad en relación a la masculinidad hegemónica. Ahora, ahí bien, ¿qué entiendo por masculinidad hegemónica o qué podemos entender por masculinidad hegemónica? Bueno, ese concepto lo trae Connell, que en su momento se llamaba Robert Connell, hoy si ustedes lo buscan es Diana Connell porque hizo un cambio de identidad de género, comenzó siendo un autor, por eso si lo buscan, cuando sus primeras conceptualizaciones sobre masculinidad hegemónica era con el nombre de Robert, hoy no lo van a encontrar así, y tiene que ver con un cambio no solamente en términos personales, como decimos, de lo personal es político las feministas, sino que él tiene un planteamiento teórico en relación por qué él decide dejar de ser varón, ¿sí? Porque considera que no es posible la transformación del orden si no abandonamos la masculinidad. Entonces lo lleva a esta práctica tan radical de él cambiar incluso su adscripción sexual. Robert Connell, o Diana Connell, plantea en sus inicios que la masculinidad hegemónica tiene que ver con las normas, ¿sí? Con aquellas normas estructurales que nos organizan lo que vendría a ser el ser varón en esta sociedad. Porque, así como Simone de Beauvoir lo decía para las mujeres, que mujer no se hace, sino que se hace, varón tampoco se nace, ¿no? Varón se hace, no es una cuestión biológica, sino que es una cuestión cultural, social, y desde los feminismos descoloniales vamos a decir, sobre todo colonial. ¿Y por qué? Las identidades de género o las relaciones de género, como las conocemos hoy, no fueron a lo largo de la historia siempre iguales. Por eso desde el feminismo decimos que la masculinidad no es estática, va cambiando a través del tiempo, tiene pequeñas modificaciones según la cultura, según la religión, ¿no? Según la orientación sexual, según las condiciones del capacitismo, ¿no? Las condiciones físicas de esa persona, según su racialidad. Ahora bien, hay algo que permanece, y eso que permanece a pesar de estas intersecciones es la norma. Y esa norma consideramos que viene traída o viene instaurada en nuestra América desde la colonización de nuestra América. Es decir, para los feminismos comunitarios sobre todo se habla de un entroque patriarcal. Es decir, no se niega que nuestros pueblos indígenas, en los pueblos de nuestra América previa a la conquista y al genocidio de nuestra América, no existían relaciones de poder entre los géneros. Lo que se argumenta es que existían otras formas de poder y otras formas de vivir el género que eran distintas a las que conocemos hoy después de la colonización. ¿Y qué sucede? A esas formas de poder que había en nuestros pueblos indígenas se viene a generar lo que se llama un entroque, tomado como la idea del ajedrez, ¿no? Como un cambio, donde se influencian y se condicionan el patriarcado europeo con el patriarcado de nuestra América, generando aún mayores condiciones de subordinación y de desigualdad para las mujeres y cuerpos feminizados de nuestra América. Entonces, esa masculinidad que es hegemónica, que tiene como condición la heterosexualidad como una primera característica, y que eso sí es traído por la colonia, porque previo a la colonización de nuestra América, la heterosexualidad no era una norma que regía los vínculos, y por lo tanto si viene con la colonización de nuestra América, viene con el capitalismo,
por eso decimos que la masculinidad hegemónica es capitalista, es patriarcal y es heteronormativa. Cuando decimos que además es patriarcal, eso viene implícito con que tiene predominancia de agresividad, subordinación sobre las mujeres y cuerpos feminizados, competencia entre varones, es decir, subordinación para con otros varones, pero también fraternidad y complicidad entre pares, es decir, la masculinidad, como dice Heidi Hartman, tiende a ser corporativa. ¿Por qué? Porque los hombres acuerdan entre sí, ella tiene el concepto de que hay una especie de alianza. Esto es a términos analíticos, ¿no? No es que el varón es consciente de que, o sea, esto es la cultura nos hace, la cultura nos habla, para que se entiende, no es que una está diciendo que el varón intencionalmente, racionalmente, son prácticas que están hechas cuerpo, que están encarnadas, que se hacen corporalmente y a nivel inconsciente, porque son estructurales, y por tanto, son de alguna manera un tanto independientes de la voluntad del sujeto, aunque eso no los desresponsabiliza de lo que hace, ¿no? En esta idea que podemos tomar también de Giddens, de que las estructuras nos hacen, pero nosotros también hacemos con las estructuras. Entonces, los varones actúan esta masculinidad a nivel inconsciente porque está encarnada, pero también hay un margen de complicidad que ir desarrollando también. Pero entonces, hay una cuestión con la masculinidad hegemónica que les decía que es el mandato de la heterosexualidad, la agresividad y la competencia con otros varones, así como una sexualidad que se espera que sea explícitamente activa. Luego hay un mandato que los varones introyectan desde los primeros años de vida, que tienen que ver con no soy mujer, no soy un bebé y no soy homosexual. Entonces todo lo que se encuentra del lado feminizado de la vida es despreciado. Me refiero a los fenómenos de la misoginia, es decir, el odio a las mujeres, el homo-odio, el transfobio y la lesbo-odio. La fraternidad, como les decía, y complicidad corporativa entre pares, esto que las feministas tanto señalamos y interpelamos a los varones de, che, cuando estés en tu grupito de WhatsApp, si alguien está diciendo algo machista, decí que no está bueno decir eso y no te quedes callado porque eso es ser cómplice, o no encubras a tu compañero si ejerce violencia, no te quedes callado. Todo eso es cuando hablamos de la complicidad, que también se da en el humor, que se da en un montón de situaciones. Y el ejercer dominio sobre otros varones, en esto que yo les decía de que no todos los varones son iguales, ¿no? Porque así como para que haya una masculinidad hegemónica, quiere decir que hay masculinidades subalternas, es decir, que hay masculinidades diversas. Y que para que haya una masculinidad hegemónica se precisa hacer uso del dominio y la violencia como manera de reconocerse y poder ingresar en esa masculinidad hegemónica que es un ideal, una aspiración, no es una realidad, porque ningún varón en la vida real, digamos, puede tener esta potencia bélica, económica, intelectual y sexual que se le exige a los varones. Entonces es una aspiración, y aquel varón que más se acerca a esa norma es quien es más exitoso y se convierte en una aspiración para el resto. Pero después, cuando uno ingresa al trabajo de campo, como les decía que es mi caso, se encuentra que hay mucha singularidad en cada varón, y que eso tiene que ver con las intersecciones que yo les decía, que tiene que ver con la condición racial, ¿no? La condición física, el lugar de la condición de clase, ¿no? No es lo mismo ser un varón de clase media, media alta, ¿no? Que ser un varón en condiciones de pobreza, ser un varón blanco, que ser un varón negro, porque la masculinidad se ejerce contra esos varones también, y hay un dominio entre varones que apuntala esta violencia que es sexual, que es económica, ¿no? Y que hace el sistema capitalista. El hombre, entonces, es un concepto que se construye por medio de la sujeción de otros cuerpos y de la explotación de la energía vital de los otros cuerpos también, ¿no? Del trabajo doméstico de las mujeres, del trabajo de los cuidados no pagos, del ejercicio de la violencia constante, ya sea no solamente en el explícito que son los golpes, sino en todas las formas de violencia que conocemos, y principalmente en esas subterráneas o microviolencias que son difíciles de detectar, ¿no? Que a veces no las podemos dar cuenta, sino cuando nos quedamos reflexionando, o cuando alguien nos las hace ver, o cuando nuestro cuerpo empieza a sentir el impacto de esas violencias. Y también se presenta como privilegios.
porque lo que hay que pensar, digamos, es que los privilegios son el aspecto clave para entender por qué es tan difícil pensar que la masculinidad sea tan fácil de transformar o de cambiar. Porque para eso habría que pedirle a los varones, ¿no? Y cuando hablo de varones hablo de una posición en la estructura social, no estoy hablando de un sexo biológico, lo vuelvo a repetir, que resignen lugares de poder. Y eso implica una decisión política y una convicción en ese cambio y en esa transformación que no es tan sencilla, ¿no? Por otro lado, en esto que le decía de que existen otras masculinidades, es entendible por qué diferentes varones, por ejemplo los varones gay, tienen una adscripción más cercana o posibilidades de acercarse de otro modo a las transformaciones que exige el feminismo, que plantea el feminismo, porque han vivido en experiencia propia, en carne propia, lo que significa la injusticia, la exclusión y el maltrato que vivimos las mujeres a diario, ¿no? Y por otro lado también en esto del régimen heterosexual, la norma como modelo, implica que para los varones la violencia es un punto de partida en el mundo y es constantemente un punto de llegada, o sea, es un relato constante en su vida con relación a las otras corporalidades que los rodean. No es una excepción, es una constante. Porque al ser inconsciente, al ser de orden estructural, hay una frase que es muy clara, con eso dice, los peces son los últimos en descubrir el océano. Es decir, las personas que están implicadas en esa violencia, pero a la vez en esos privilegios, es muy difícil que puedan hacerlas conscientes si no hay quien se las señale, si no hay quien los interpele en ese lugar. Y sucede que cuando el feminismo los interpela y les pregunta sobre ese lugar, la respuesta es, como vemos en la actualidad, el aumento de la violencia por un lado, ¿no? En los femicidios, travesticidios, ¿no? Transfemicidios, y por el otro lado también fenómenos como los que se llaman de las nuevas masculinidades, que eso después puedo hacer como un parte acá si me querés hacer una pregunta, Jaime, y seguir, pero que son lo que yo he continuado avanzando hoy en día en mis estudios más después de haber hecho mi investigación postdoctoral con varones de diferentes sectores socioeconómicos, de clase, me sitúo más a mirarlos desde el aspecto estructural, en el orden de cómo los vínculos son, más que relaciones entre pares, son socioafectivos, más que psicoafectivos, es decir, responden a un orden social que tiene que ver con esto que lleva el título de la charla, del orden capitalismo tardío y demás, que hace que hoy en día nos encontremos con las llamadas nuevas masculinidades, ¿no? Que plantean una supuesta deconstrucción de la masculinidad, y que cuando uno empieza a ahondar en esas expresiones, en esos grupos, en esas experiencias, y bueno, se encuentra que es más complicado de lo que parece, porque a pesar de las buenas voluntades, hay toda una cultura patriarcal y hay toda una cultura de la violación, una cultura del abuso, que se encarna en el cuerpo de los varones y que no depende solamente de una voluntad política individual o de un grupo minúsculo, ¿no? Requiere un trabajo estructural y de transformación del orden en un sentido sumamente profundo y que creo que va a ser generacional para hacia adelante, ¿no es cierto? Eso no descuida o no deja de mirar los avances que hemos tenido, pero sin duda que la masculinidad hegemónica sigue hablando a muchos de los cuerpos que se dicen deconstruidos, ¿no? Entonces, freno ahí y doy lugar a que si quieren hacerme preguntas o si ahonden en algo. Sí, no sé si Pablo te quiere preguntar algo, aprovechando que él dijo que tenía mucho interés en preguntar, lanzo la posibilidad. Sí, no, bueno, bueno, es más que interesante lo que cuentas, la perspectiva que tienes también, ¿no? Me gustó esto que hablabas del conocimiento de las distintas poblaciones, ¿no? Que hablabas de barrios y bueno, de distintas comunidades y donde aparecía lo de la violencia de forma reiterada. Digamos, mi pregunta ahí es, pues nosotros ahí en el centro de varones, obviamente intervenimos con varones que han ejercido violencia, ¿no? No se trata de
Digamos, hay sobre todo una imposición judicial, porque el 90% de los varones están oficiados y obligados a cumplir una medida, con lo cual hay un proceso judicial y una ordenanza, digamos, a la que deben ceñirse y bueno, realizarla, ¿no? Pero en esto que decías, yo trabajé tiempo atrás, y bastante tiempo, con poblaciones más vulnerables, digamos, sobre todo con jóvenes privados de libertad, aquí en Córdoba, en el Complejo Esperanza, y también en otros lugares, en espacios donde había chicos y chicas. Bueno, las chicas ahí tienen un centro solo, que es el CESAM, que es más pequeñito, pero no sé si has diferenciado en este estudio que has hecho, conociendo distintas poblaciones, algún tipo de diferencia de esa violencia que puede haber de género en las poblaciones más vulnerables, realmente vulnerables, del resto de poblaciones, ¿no? Te pregunto porque, bueno, prefiero te escucho y después te digo, pero realmente si había en esto que decís de la conformación de una masculinidad hegemónica y demás, eh, ¿cómo se ha construido esta masculinidad con la concepción de la violencia en un ámbito y en otro? O si es Sí, posible diferenciarlo. sí, sí. Sí, en la investigación que te decía para el postdoctorado, justamente lo que trabajé fue entrevistar varones de diferentes sectores socioeconómicos, ¿no? Así como entre otras dimensiones, pero para poder mirar cómo esta masculinidad hegemónica operaba de manera, la pregunta era si operaba de manera diferencial en unos y en otros, ¿no? Lo que partamos de la base que violencia es transversal a las clases, ¿no? O sea, el ejercicio de la violencia es transversal a las clases sociales, y que teniendo en cuenta que vos trabajás en un centro que aborda o trabaja con varones que ejercen violencia, que en realidad son prácticamente los únicos dispositivos en el mundo que hoy en día están siendo operacionalizados para trabajar con varones, no hay como otras propuestas, digamos, que no sean más bien de tipo terapéuticas, incluso cuando se dicen que no son terapéuticas, son más de orden terapéutica, cuando mi perspectiva es que nadie se cura de la violencia, ¿no? Sino por el contrario, que los varones lo que pueden hacer es luchar contra la tendencia a ejercerla, ¿no? De manera constante y permanente. Y eso lo terminé de aprender en esa experiencia, en esa investigación. Lo que yo creo que sucede con las diferencias en términos de clase es que en esta norma de la masculinidad hegemónica, que tenía que ver con esto que decía que es la potencia económica, que como plantea Rita Segato, es reemplazable por la potencia intelectual, es decir, un hombre se acerca a la masculinidad hegemónica pudiendo ser un hombre adinerado, pudiendo ser un hombre con muchos capitales culturales y educativos, que eso te da un prestigio dentro de tu círculo de masculinidad, digamos, así como ciertos aspectos de la condición física, que tiene que ver con el capacitismo, ¿no? O sea, todos los varones que sufren algún tipo de discapacidad funcional caen por fuera de la norma de la hegemonía, digamos, así como en términos de la potencia física, la belleza hegemónica, y entran un montón de factores a jugar ahí. El poder, lo vamos a llevar más en términos concretos, el poder llevar, por ejemplo, el sustento, o ser el sustento, el patriarca de la casa, ser el que sostiene la familia, ser el que garantiza el ingreso, que todavía configura la mente de los varones, incluso hoy en el siglo XXI es un mandato que lo tienen muy presente, y que yo tuve la oportunidad de hacer no solamente esa investigación, sino después hacer entrevistas y grupos focales con varones que son docentes universitarios, y que esto salía todo el tiempo, el mandato de ser el sostén de la familia, de ser el que puede garantizar. Bueno, todos estos mandatos para los varones de sectores populares no son accesibles, ¿sí? O sea, hay generaciones enteras de varones que se ven enfrentados a una situación de precariedad económica, donde nunca pudieron, por ejemplo, tener un empleo digno, un empleo en blanco, un empleo en condiciones mínimas de trabajo. Esos varones, por ejemplo, que son los que yo he entrevistado mucho en villas, hay una violencia que tiene que ver mucho con la frustración de no poder cumplir con la expectativa de ser un varón proveedor de la familia, ¿no? Entonces ahí entran como diferentes violencias. Entra la explotación de sus compañeras, ya sea en términos de obligar, llevar, condicionar a que la compañera ejerza o se encuentre en situación de prostitución para sostener el ingreso a su familia, ya sea con la frustración de que esa mujer
sea la que trae el ingreso a la casa, pero además tenga que también cumplir todas las otras jornadas laborales, que las feministas llamamos las triples o cuádruples jornadas laborales, que es el empleo fuera de la casa, que es el servicio doméstico, en el caso de muchas de estas mujeres, el servicio doméstico, el cuidado de niñas, regresar a la casa, cuidar a los hijos, las tareas domésticas de cuidado, luego hacer todo lo que tiene que ver con las tareas comunitarias, ¿no? Comedores, copas de leche, y lo que llamamos también una cuarta jornada laboral, que tiene que ver con todas las tareas emocionales, ¿no? Jonas Dottir le llama la plusvalía emocional, es decir, todo este trabajo de contención que hacemos las mujeres para con los varones, ¿no? La contención de cuando quedan desempleados, la contención de cuando tienen problemas de consumo problemático, la contención hasta las múltiples frustraciones, la contención de los hijos, la contención, el afecto, el cuidado, el mantener la familia a flote, es un trabajo emocional que las mujeres hacemos de manera constante y el cual es expropiado y explotado por los varones de manera constante también. Entonces, en los varones de sectores populares hay mucho de esto, ¿no? O sea, de un modelo aspiracional al cual nunca se termina de llegar, porque las condiciones estructurales no lo permiten, ¿no? Por más que, como dije al inicio de la charla, ningún varón puede cumplir cabalmente lo que la norma hegemónica exige, y por eso la violencia también, ¿no? Pero los varones de sectores populares, esos modelos son francamente muy lejanos, ¿no? Y cuando una entra a investigar a los varones de otros sectores sociales, como por ejemplo, varones de sectores medios y sectores medios altos, esos modelos son más fáciles de acceder, ¿no? Es más sencillo acceder al capital económico, al capital cultural, al capital que exige la norma hegemónica, y también se mezcla con un aprendizaje de lo que es políticamente correcto hoy en día, que cuando uno hace las entrevistas, de a momentos tiene que frenar para poder escuchar cuando el sujeto está diciendo lo que uno quiere escuchar y cuando el sujeto está hablando de sus prácticas en la realidad. Entonces, para responder más claro, violencia ejercen los varones de todos los sectores sociales. En los country los índices de violencia física son altísimos, lo que pasa es que hay mucho silencio sobre eso y funciona mucho más esto que tanto le encanta al capitalismo, que es el invento de la esfera pública y privada, ¿no? Esta idea de que hay cosas que suceden, que son privadas e íntimas, y cosas que se le competen al Estado y son públicas, y entonces la violencia de género y lo que pasa, los trapitos sucios se limpian adentro de la casa, esa frase famosa, funciona mucho más en los sectores medios y altos que en los sectores populares, donde la vida es mucho más de las puertas para afuera, ¿no? O sea, una va a las comunidades y las puertas están todo el tiempo abiertas, los vecinos antes de la pandemia, lamentablemente, hoy en día estamos todos encerrados, pero antes de la pandemia la vida se vive mucho más en comunidad y entonces estas cosas son más visibles, más palpables, entonces hay una tendencia a creer que en los sectores populares hay más violencia. No, no hay más violencia, hay más visibilidad y además hay mayor control del sistema penal sobre esos sujetos, porque sabemos que el sistema penal y el sistema judicial también es patriarcal, es capitalista y es clasista, y pone su ojo controlador mucho más en los sectores populares que en otros sectores. Entonces, cuando capta a esos sectores. Y además las mujeres de sectores populares inevitablemente tienen que ir al sistema público a efectuar una denuncia o a buscar algún tipo de protección, porque no tienen el capital económico para pagarse un abogado privado, para separarse, divorciarse, hacer los otros mecanismos que hacen las mujeres de otros sectores y que les permite mantenerlo en secreto o poder hacer un secretismo en torno a estas cuestiones, ¿no? Y después sí, no sé si estoy contestando. Sí, sí, estás contestando perfectamente. Yo tengo también alguna cosa que preguntarte, pero termina. Sí. No, es que me estaba por ir, porque lo que estaba por decir es que, así como también es más explícito en los varones de sectores populares, el rechazo hacia todo lo que sea feminizado, ¿no? O sea, esto de, voy a hablar con, como, así, sin tapujos, ¿no? El puto de mierda, el trans del barrio, la puta de aquello, ¿no? O sea, las palabras se dicen con mayor agresividad, pero la convivencia es mucho más integradora que la que tienen otros sectores sociales con respecto a esas expresiones de género. Es decir, la compañera que está en situación de prostitución, el compañero trans, la compañera travesti va a estar integrada en el comedor comunitario, en la copa de leche, en la vida comunitaria, mucho más que en los sectores medios y medios altos. A pesar que en el discurso
eso Sí, parezca mucho más rechazado. Sí. sí, no, yo te quería preguntar al respecto de eso, porque justo además acabas de traer una cosa que en otro tipo de temas, estudiando las actitudes xenófobas en los sectores adolescentes de barrios populares en Madrid, nosotros apreciamos eso mismo que estás diciendo. Es el lenguaje mucho más brutal, pero una integración social mucho mayor que los sectores, los barrios, digamos, de la clase media, alta, media de Madrid, ¿no? Y justo hablando de Madrid, en el último encuentro tuvimos a un doctor en sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que nos hablaba un poco de esto que vos traías también, ¿no? De cómo, digamos que identificarse como varón dentro de esa norma heteropatriarcal supone el distanciarse y el rechazo de lo femenino, y lo que llama él también una especie de compulsión, ¿sí? En tener que humillar al varón que no es así para precisamente poder imponerse como varón, ¿no? Y ahora que hablabas, que luego te quiero preguntar, pero ya, porque mencionaste la cuestión del trabajo estructural y de transformación del orden, ¿no? Y ahí yo te quiero preguntar de lo mío, que es la ética, pero después. Ahora quería hacerte una pregunta relativa a esto, a esto que señalas, de los sectores populares, ¿no? Porque este mismo profesor de Madrid nos traía la cuestión de cómo, por lo menos respecto al consumo, ¿no? Es decir, una de las maneras de exhibirse esa masculinidad es precisamente el consumo compulsivo de sustancias como el alcohol, etcétera, ¿no? Que además encima revierten también en problemas de violencia con uno y con los demás, ¿no? Entonces, ¿crees que existe alguna diferencia, por ejemplo, en ese aspecto? Es decir, que hay una identificación mayor como varón en los sectores populares a través del consumo que en otros sectores, ¿o no notaste nada así en tu trabajo? Bueno, a ver, yo justo de ese tema, a mí me da miedo opinar, o sea, puedo decir lo que he leído en mis entrevistas y en mi trabajo de campo, porque el tema del consumo problemático de sustancias, o bueno, este tipo de cosas a mí me parece que es tan espinoso, ¿no? Porque ¿qué vamos a considerar consumo problemático y qué no? ¿No? ¿Cuáles son las drogas legales y qué no? ¿Por qué tomarse un clonazepam, un ribotril, consumir psicofármacos que ofrece el mundo de la psiquiatría? Que si vamos a ver las estadísticas, es impresionante el consumo de psicofármacos, ¿no? de nuestras sociedades contemporáneas, de los sectores medios altos que pueden comprar remedios que parten de los 1.500 pesos en adelante, antidepresivos, etcétera, ¿no? Porque eso nos va a parecer, nos parece dentro de la sociedad mucho más aceptable, ¿no? Que el consumo de marihuana u otro tipo de consumos, ¿no? Y ahí el punto del tema por ejemplo, la marihuana es algo paradigmático, ¿no? Porque visto en los sectores populares es como un motivo de estigmatización, ¿no? Y un lugar desde donde siempre los operadores de la salud, que en eso estoy incluida yo como trabajadora social, que ya no ejerzo, pero bueno, digo como adscrita ahí, médicos y todos quienes intervienen en el campo de psicólogos y todos los que intervienen en el campo de la salud, parece que cuando es de gente que proviene de sectores populares, hay un problema, ¿no? Ahora, el consumo constante y permanente que hacemos en los sectores medios y altos de la marihuana está casi que naturalizado, ¿no? O sea, está naturalizado, hoy en día es como una práctica común, habitual, charlable, ¿no? Otro aspecto del tema de ya cuando nos metemos con otro tipo de drogas, ¿no? Cuando estamos hablando de cocaína u otros consumos que en los barrios populares involucra muchas veces estrategias de sobrevivencia, ¿no? O sea, porque muchas familias, muchos varones viven de la venta de este tipo de drogas, cuando en realidad los verdaderos narcotraficantes, digamos, están en otro lado, ¿no? Pero el sistema o el Estado pone la mirada en el narcomenudeo o en esta venta pequeña que hacen algunos grupos. Ahora, sí es cierto, digamos, que la masculinidad tiene, eso lo estudian sobre todo los estudios de la masculinidad, ¿no? Tiene una asociación directa con el no cuidado del cuerpo, la puesta en riesgo del cuerpo de manera constante. Esto lo estudian, a ver, yo no me concentro en eso porque para mí también es problemático concentrarse en eso por la respuesta que después se le da a eso, ¿no? Porque parece que después toda la deconstrucción de la masculinidad pasa por lo que pasa ahora en los grupos nuevos de estos de masculinidad, que es
bueno, hay que cuidar el cuerpo, hay que animarse a hablar de las emociones, hay que ir al médico más seguido, hay que ser más cariñosos, hay que ser padres más presentes, y todo es conquista de más privilegios, conquista de más acceso, y no hay que no piensen nada en torno a las violencias y al otro que estamos hablando. Pero sin duda que la masculinidad va atada con mayores posibilidades de muerte, por eso cuando uno mira los accidentes de tránsito, las muertes por arma de fuego, esto que te dicen, por ejemplo, cuando uno está hablando de violencia de género, bueno, pero ¿y los hombres que mueren? Sí, pero los hombres no mueren por su condición de género. O sea, sí por su condición de género, pero por el patriarcado, no mueren en manos de las mujeres, ¿entiendes? O sea, mueren por la masculinidad hegemónica, porque tienen que ponerse en riesgo de manera constante, porque las bandas se cagan a tiro en los bailes, en los barrios, porque en los boliches, porque los rugby, los enfrentamientos entre grupos de rugby, ¿se acuerdan el último caso? Estos rugby ahora con la pandemia y todo eso nos olvidamos, pero que mataron a palos a ese chico, digamos, en un boliche allá en la costa, digo. Los varones mueren en manos de otros varones por su condición de masculinidad, por el ejercicio de la masculinidad. Entonces, cuando decimos violencia de género, no estamos nombrando eso, pero de alguna manera la estructura de género sí nombra eso, ¿no? Que estos roles de masculinidad implica para los varones ponerse en riesgo de muerte constante, y esto implica también el consumo de drogas en exceso, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el alcoholismo, que de todas formas, desde el plano les digo que no tiene nada que ver la violencia de género con el alcoholismo, no es que alguien ejerce violencia porque es alcohólico, no. El alcohol lo único que hace es potenciar nuestras conductas agresivas, pero la persona ejerce violencia porque es agresiva, ¿no? Porque es violenta, no porque es alcohólica. Pero también hay un estigma con las personas que tienen problemas de consumo o alcoholismo tremendo, y sobre todo con los sectores populares, ¿no? En esto de que son todos borrachos y golpeadores, y no es así. Pero no sé si era por ahí lo que me estabas preguntando. Sí, sí, O estoy sí, tal cual. divagando. Una respuesta brillante, sí. Pero además, aparte, te lo decía porque contrastando un poco con lo que nos hablaban de, si, por ejemplo, la experiencia que este sociólogo tiene también de trabajo empírico en Madrid, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con lo que él nos hablaba de sociología ordinaria, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? De la vida cotidiana, ¿verdad? Y ahí en tu pregunta, y ahora también enlazo con lo que Pablo nos puede decir, evidentemente es cierto todo lo que menciona respecto a la normatividad con la que se ven también los problemas, entre comillas, sociales, ¿no? Pero yo me quedé pensando en esta cuestión. Este chico de Madrid nos hablaba él de la masculinidad del orgullo, a diferencia de la masculinidad del honor, ¿no? La masculinidad del honor es esa misma norma heteropatriarcal en una sociedad en la que es funcional. Estamos hablando de la sociedad moderna y de la sociedad industrial, pero no de la sociedad en crisis neoliberal a partir de los años 70, cambia mucho, ¿no? Pero claro, yo me quedé pensando en que las formas de exclusión social en los países como los nuestros son mucho más fuertes que las formas de exclusión social que existen en los países centrales, ¿sí? Entonces esa norma, digamos, heteropatriarcal, en los sectores populares, como bien vos dijiste, claro, decirle a alguien que tiene que ser el sostén por ser varón, pues es pedirle un imposible, porque justo los trabajos de cuidado, que son mayoritariamente femeninos, están en manos de las mujeres, son las que están aportando, yo no. Entonces, ahí me quedé pensando en esa cuestión, pero antes de seguir por ahí, me gustaría que, bueno, que Pablo nos insista un poco más en esto que nos traía también, ¿no? Que me parece que es importante, ¿no? No por la cuestión de tratar de considerar que la violencia de género tenga una diferencia de clase, porque de hecho el enfoque que vos le das, interseccional, pues nos habla de cómo hay muchísimas variables que están y no se puede hacer una generalización así. Además, incluso es peligroso políticamente hacerla y tiene mucha normatividad detrás, ¿no? Pero, y está buenísimo esto también que nos dices de cómo se interviene de distinta manera. Es decir, en unos sectores se interviene con el control, en otros sectores se interviene de otra manera, ¿no? ¿Cómo viven eso por ejemplo, desde tu trabajo, Pablo? Tu trabajo ahí en la Casa del Varón. Sí, bueno, ahí la Casa del Varón está bueno. Bueno, es un poco lo que comenta, ¿no, Gabriela? A ver, lo que a mí me interesa y que es donde trabajamos más nosotros, ¿no? Que es
es una perspectiva más socioeducativa, más que psicológica. La mirada que tenemos nosotros ahí no hay, digamos, y lo podría aseverar a esto de que debe haber un 1% de algún tipo de cuadro patológico que haya llegado. Realmente no hay, y nosotros allí aplicamos una serie de pruebas también, y de test y demás, y no existe, no aparece la patología vinculada a la violencia. Hay alguna persona que puede llegar, algún varón, que padezca esquizofrenia, por ejemplo, pero también es un cuadro más allá de la cuestión de violencia de género, ¿no? Es una persona violenta en sí, ¿no? Y no es así lo que aparece, y nosotros allí trabajamos más desde una mirada, digamos, más de cómo se ha constituido cada uno de ellos, ¿no? Y por qué hacen lo que hacen, digamos, y por qué son lo que son. Se trabaja bastante, y sobre todo se trabaja en grupo, que es un poco lo que también, bueno, cuenta Gabriela, ¿no? De que ahí no hay diferencias de clase social, económica. Hay personas que hay CEOs de empresas, hay funcionarios, hay policías, hay personas del ejército, como también hay albañiles, pintores, carpinteros, digamos, está todo, todos están, que es uno de los posiblemente uno de los impactos mayores del centro, que eso también, y a todas las personas que están aquí, si alguna vez, cuando se abran de nuevo las puertas de la presencialidad, porque ahora estamos remotos, están invitadas a participar, porque son espacios abiertos, con lo cual pueden estar. Que es un gran impacto muchas veces, porque a veces, bueno, un poco esto que comentaba Gabriela, ¿no? A lo mejor viene un varón con sus abogados y demás para ver cómo tiene que resolver la situación, y al igual que el albañil o el carpintero o el pintor o quien fuera, tiene que dejar sus abogados fuera y tiene que ingresar al grupo, ¿no? Y ahí en el grupo no hay distingos, ¿no? Son todos varones que han tenido una situación, han ejercido violencia, y se trabaja con todos del mismo modo, aún, digamos, de niveles que nosotros las estadísticas las trabajamos bastante allí, ¿no? De niveles de formación. Hay personas con doctorado, porque tenemos también, como también están los que no han terminado el primario, ¿no? Hay una mezcla grande de formación, también de religiones, porque estamos trabajando un poco a partir de una observación que nos hizo Rita Segato cuando estuvo allí viendo los grupos, trabajar al respecto del culto, las creencias, ¿no? ¿Qué sucedía con esto? Bueno, digamos, todo está de una forma, digamos, a ver, irradiado por la misma cultura de la violencia, ¿no? Que no hay una particularidad. Hay un micrófono. Que están, digamos, que esto así lo que sucede con esto que yo te preguntaba antes, y digamos, nosotros, ¿qué ha sucedido con la intervención con varones? Y ahí no quiero prolongar mucho, ¿no? Extenderme, pero nosotros, desde trabajar en la presencialidad y trabajar en grupos, ¿no? En grupos de 20 personas, el centro atiende aproximadamente digamos, en época de presencialidad, 400 varones por mes. Hoy tenemos 996, para ser exactos, varones activos en atención, que es el centro más grande que hay en Argentina. Digamos, el resto de centros, un poco como comentaba Gabriela, atienden 10 varones, 40. Nosotros en Córdoba realmente ahí, digamos, está muy vinculado digamos, está muy visibilizado y muy relacionado con el polo de la mujer, con lo cual rápidamente acceden los varones al centro y deben cumplir las medidas. Pero de pasar de tener una acción con ellos, digamos, una intervención socioeducativa presencial, donde se podían ver actitudes, gestos, conductas, ¿no? Mucho más de lo físico, que también hablabas vos, ¿no? Allí, pasamos a una comunicación solo telefónica, donde no vemos a la otra persona. Entonces ahora nos sostenemos en el relato, y esto nos ha dado otro tipo de elementos nuevos. Hemos tomado ahí la teoría del desistimiento, por ejemplo, ¿no? Cómo es la construcción narrativa del sujeto, ¿no? Entonces empezamos a ver elementos nuevos que aparecen en cómo se definen, o cómo definen a la pareja, a la familia, a las hijas y demás, digamos, cómo se nombran, ¿no? Que son elementos que antes no teníamos. Uno antes miraba a los varones e interactuaba, y ahora los escucha. Y nos escuchan. Con lo cual ha empezado a haber un cambio en esto, otro tipo de trabajo más
digamos, más narrativo, podemos decir, ¿no? Es que nosotros como que replicamos, ¿no? Nos dicen algo, nosotros acentuamos algunas palabras, reforzamos otras, marcamos algunas, ¿no? Eh, Como que, no sé, ella no me hace caso, bueno, el me, ¿no? Entonces empezamos ahí, bueno, empezamos a trabajar desde otra forma. ¿Y por qué lo hablaba de las poblaciones más vulnerables? Porque lo que nosotros también vemos, o por lo menos la experiencia más personal, eh, la construcción narrativa que que he visto en los jóvenes que han cometido delitos y demás es aún mucho más precaria. Digamos, el yo en la oración está bastante borrado, ¿no? Y en el caso de estos varones que atendemos nosotros, digamos, esto está muy presente. Y lo vemos ahí, ¿no? Digamos, es uno, digamos, por lo menos lo que se ve, aquel sujeto o aquel niño que ha delinquido o en situación de calle, vulnerable y demás, y ya yendo casi a la psicología, ¿no? Que está realmente borrado o barrado, ¿no? Que está realmente apartado y que está en un proceso de construcción eh, eh, permanente, pero sin llegar a armarse. Y en cambio vemos estos otros que sí tienen una masculinidad mucho más marcada, más armada, más defensiva y violenta, ¿no? Que aparece. Y por eso también me interesaba esto, ¿no? En los discursos, unos y otros, cómo uno a veces puede encontrar dónde se sitúa la violencia, que nosotros a veces lo veíamos en los chicos más como una cuestión de visibilizarse más que de tachar al otro, ¿no? Que en el caso de los adultos varones con los que trabajamos es más a lo contrario, ¿no? Es justamente aquello que me genera, que me impide, que me inhibe, que me anula, que me molesta, digamos, pero siempre el ¿no? Yo voy contra aquello, ¿no? Bueno, era un poco eso por eso me interesaba y está, bueno, muy bien lo que me has respondido, así que muchas gracias. No, está muy interesante eso que acabas de contar, Pablo. Vamos a ver qué nos dice, porque hay una diferencia, según vos, generacional, ¿sí? Lo que no entendí muy bien es si también esa diferencia se aprecia por sector social o no. O no se indagó eso. Bueno, es complejo, ¿no? Yo creo que ahí aparece un poco lo que también hablaba Rita de los cultos, ¿no? Las creencias, la intervención del Estado, todo esto que comentabas también, Gabriela, ¿no? Donde de alguna forma personas o seres humanos que están dentro de digamos, a ver, que marginales, podemos decir, ¿no? Entonces que no están afectados por todo aquello que los obliga a entrar en una fila, ¿no? En una cadena de producción. Y yo creo que ahí se empieza a ver digamos, esa búsqueda de dónde asirse, ¿no? De dónde sujetarse y demás. Y yo creo que ahí nosotros, y los movimientos, sobre todo sociales, y todos los intelectuales y las personas que trabajan, son lugares de intervención, ¿no? Lugares de intervención, lugares de presencia, ¿no? Justamente creo que son lugares de oportunidad para trabajar, para participar, y no llevarlo siempre al lugar del que cuando se salta la norma, ¿no? Digamos, son visibilizados a partir de que delinquen, ¿no? O de que hacen algo que está fuera de la regla, sino creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar un poquito más, digamos, involucrarnos un poco más en eso, que nosotros, digamos, también es cierto que todos los que estamos aquí no estamos estamos en otro lugar, ¿no? Y hablamos de ellos, ¿no? Entonces también creo que es posicionarse en otro espacio donde estar con otro lleva tiempo, ¿no? Digamos, uno tiene que involucrarse y es entregarse en cierta forma a esto, si uno quiere cambios, ¿no? En estos espacios sociales, o por lo menos lo que yo he podido ver, ese otro te absorbe, reclama y hace falta presencia, ¿no? Y no solamente ponernos un lugar de marcar sanciones o, bueno, ¿no? Incumplimientos, sino involucrarnos un poco más y trabajar con esto, que yo creo que son espacios de construcción importantes al día de hoy sobre las masculinidades también, porque como decía Gabriel, también después digamos, si esto no sucede, aparecen las violencias más extremas allí, ¿no? Es donde, digamos, justamente, donde vemos nosotros en el Centro de Varones, cuando recibimos varones que han estado privados de libertad y como medida de libertad asistida tienen que cumplir en el centro, son aquellos que realmente la violencia física ha sido muy grave,
¿no? No es que ha insultado, ¿no? Realmente ha quemado a su pareja, lo ha golpeado. Entonces aparecen esos, que no hay esos límites sociales que quizá puede haber de contención, sino que hay un acto violento mucho más fuerte, ¿no? Y que deberíamos trabajar ahí también. Gaby. Sí, estaba escuchando atenta, tomaba nota ahí en esto último que decías, bueno, también que la citaste a la Rita, que ha hecho grandes aportes en eso, bueno, porque está, ¿no? La idea, la parte de la masculinidad hegemónica también es la idea de que el cuerpo, así como la tierra, ¿no? Así como la tierra concretamente, también pertenece el cuerpo a las mujeres como si fuera un territorio de conquista y de guerra, ¿no? La Rita lo dice eso, la guerra en el cuerpo de las mujeres, cuando nombra los femicidios tienen que ver con eso, ¿no? Que para la masculinidad, que está pensado todo en términos bélicos, el cuerpo de la mujer es un lugar que se conquista, ¿no? Y sobre el cual se tiene dominio. Entonces, cualquier cosa que ponga en duda eso, genera un quiebre estructural en el varón. Y cuando vos haces las entrevistas, digamos que a mí me tocó hacer entrevistas con varones que ejercieron violencia física concreta, que golpean a su pareja, ¿no? Y demás, y los motivos son los mismos que una compañera de doctorado hacía una investigación con femicidas que estaban presos por femicidio, era, llegué a mi casa y la comida no estaba hecha, llegué a mi casa y los chicos no estaban bañados, llegué a mi casa y ella estaba tomando mate con una vecina, ¿no? Cosas de la vida cotidiana que disparan esto que Rita Segato llama como la estructura inconsciente patriarcal, ¿no? Se está corriendo de la norma, ¿no? Y la violencia siempre, esto en todas las clases sociales, cuando hablaba con otros varones ya de sectores medios, universitarios, incluso contemporáneos de edad, la violencia se dispara cuando esa mujer que yo creo mía, que me pertenece, que en realidad los varones se creen dueños de todas las mujeres, pero hay un pacto, como dice Hartman de nuevo, hay un pacto por el cual, de acuerdo a cuánto me acerco a la norma hegemónica, es decir, por clase social, por racialidad, por religión, etcétera, cuántas mujeres yo puedo dominar, y me hago cómplice de otro varón en tanto y en cuanto acordamos que él también va a poder dominar otras mujeres, ¿no? Hay como una escala de dominación que permite la corporatividad. Siempre tiene que ver cuando esa mujer se aleja del modelo de feminidad que el patriarcado ha inventado, porque en última instancia, y eso lo podemos leer en Judith Butler, y lo podemos leer en un montón más, autores más latinoamericanos, incluso que lo decían antes, la masculinidad y la feminidad son ficciones, ¿sí? Son ficciones coloniales. No existe algo así como la mujer, no existe algo así como el varón. Esas son cargas culturales, sociales que se imponen sobre cómo debería ser esto, ¿no? Dentro de la heteronorma, qué es una mujer, qué es un varón, y es una performatividad. ¿Qué me refiero con eso? Es que todo el tiempo estamos haciendo género. O sea, el género no existe por el aire, digamos. Cuando yo me pinto la boca, cuando yo me pongo un aro, cuando yo me estoy adscribiendo a una posición femenina, ¿no? Y me visibilizo en eso. Lo mismo los varones cuando todo el tiempo tienen que estar haciendo estos ejercicios de poder sobre otros, humillando a otros, como hacías vos, Jaime, antes, o todas estas actitudes de desprecio, de maltrato laboral, es hacer masculinidad, porque es una forma de visibilizarse dentro de ese binario mujer-hombre que marca la heteronorma, ¿no? Entonces, cuando yo hacía las entrevistas, apenas la mujer se corría un poco de esa mujer, mujer idealizada y mujer que el patriarcado impone como la correcta, es como que genera una crisis, ¿no? Y ahí sobreviene la violencia. Como que esta mujer quiere vivir su sexualidad con goce, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de la sexualidad, todos estos temas que no nos da el tiempo para hablar, pero el tema de la religión, el tema de la sexualidad y el tema del amor son claves para entender también cómo se vinculan los géneros, ¿no? Porque el tema del control de la sexualidad sobre las mujeres es el tema, ¿no? De los varones también. Entonces, porque dentro del patriarcado colonial, la mujer ocupa una posición, o es puta o es madre, ¿no? Y no existen términos grises en eso, en esa posición. O sea, esto que dicen, no, es la madre de mis hijos, ¿cómo voy a hacer eso con ella, no? Por eso voy y compro prostitución, porque es la madre de mis hijos, ¿no? Y esta que no es madre, entonces ahí entra también esta mujer que no es madre, entonces es una puta. Y cómo cae la calificación sobre ese cuerpo que tiene determinadas características, ni hablar de los varones que hay, ni hablar de otro tipo de sexualidad, ¿no? Entonces es como
cuanto más te alejas de la norma, más violencia vas a sufrir por parte del orden social, ¿no? El dictado social de que te asemejes a eso. Lo mismo para los varones, cuanto más se alejen de la norma esperada, mayor violencia cae sobre ellos también dentro de lo que es el orden patriarcal. Pero también lo que, no sé si tengo tiempo de decirlo, lo que me quedaba como pendiente o por ahí para dejarlo, no sé si tengo tiempo de retomar, en esto que Jaime señalaste sobre el neoliberalismo y todas estas configuraciones, y también sobre esto de que Europa tiene otro tipo de realidad socioeconómica. Sí, pero están sufriendo un gran cambio en términos de lo que es las migraciones, ¿no? Todo lo que son las nuevas... Europa se está fabilizando, digamos, no está pudiendo tolerar porque se está llenando de inmigrantes árabes, ¿no? De inmigrantes de África, ¿no? Se está, como dicen ellos, negrizando, sudaquizando y llenando, ¿no? de árabes, que es como tremendo porque les cambia todas las pautas culturales de lo que ellos consideran lo correcto, ¿no? Y el ciudadano europeo que merece estar ahí. Y entonces empiezan a emerger otras problemáticas allá en términos de género que son distintas a las nuestras, pero que también aumentan los fenómenos de violencia, ¿no? Pero decía, bueno, la religión ahí es un factor re importante, o esto que decía Rita de las creencias, porque lo que hace el neoliberalismo también es nos mueve de estas creencias tan atadas a las religiones, ¿no? O sea, nos cambia la religión de la Biblia por la religión del capital, ¿no? O sea, nos cambia la Biblia por el consumo, ¿no? Entonces, cuando yo entrevistaba a varones de sectores medios, sí, ya no hay tanto un discurso muy propio del catolicismo, del evangelismo, que predomina en los sectores populares en torno al lugar de la mujer, ¿no? Como la madre de mis hijos, la que tiene que hacer la comida, la que se tiene que quedar en la casa. No nos vamos a encontrar con eso. Pero sí nos vamos a encontrar con que estos varones que se adscriben a otro, de alguna manera para mí, con mi investigación, lo que yo sentí es que hay como dos capitalismos conviviendo hoy en día en lo que yo miraba, ¿no? Hay un capitalismo en los sectores populares que está en un estadio de la modernidad, ¿no? Pensándolo en términos de cómo se vivencia el amor, desde los discursos sobre el amor que son muy propios del amor romántico. En los barrios populares el amor romántico está, así como en las canciones de cuarteto, ¿no? O sea, como el amor, el darte la vida y la vida por vos, sos lo que me complementa, sos todo lo que necesito para respirar, sin vos me muero, y todo ese relato, ¿no? Del amor romántico. Y en los sectores medios empieza como a querer ser discutido, ¿no? Empiezan como otro fenómeno, es decir, los varones empiezan a apropiarse de esto de basta del amor romántico, no, las mujeres no tienen que quedarse en la casa, entonces, bueno, empiezan esto, como digo, las cuádruples jornadas laborales, porque sí, que mi compañera salga a trabajar fuera de la casa, que sea exitosa profesionalmente, pero fíjate cómo lo logras, ¿no? Porque conmigo no cuentes para que vos puedas tener una carrera exitosa, te puedas desempeñar, o sea, los hijos y las hijas las vas a seguir criando vos, de la casa te vas a seguir ocupando vos. Y de última, si decidimos postergar el tener hijos, que eso fue algo significativo en todas las entrevistas que yo lo hacía, es porque empiezan a aparecer estas aspiraciones de consumo, de viajar, ¿no? Adquirir el auto, comprar el televisor, tener consumos de experiencias sobre todo, porque el capitalismo tardío son las experiencias más que los bienes. No es tanto como era la subjetividad moderna de que sigue estando en los sectores populares, de tener la casita, ¿no? Poder acceder a una casita, a un trabajo, a un... en los sectores más atravesados por el capitalismo tardío es el consumo permanente de experiencias. Entonces, poder viajar, poder ir a tal lado, ¿no? El viaje era calcado, estamos postergando la maternidad o la paternidad para poder viajar por el mundo y adquirir experiencias. Y bueno, y de última está esto de el reloj biológico le corre a ella, ¿no? No a mí. Esos deslices, esas microviolencias constantes son una cosa muy significativa. Y después con esto del amor, del paso del amor romántico al paso al amor neoliberal, que trabaja un poco Eva Ilius, lo trabaja más de manera coloquial, R. Coral, más en términos de divulgación, ¿no? Porque no es tan científica lo que ella hace. Es esto de decir, no me sujeto más a la monogamia, que es una característica de la masculinidad hegemónica también, ¿no? La exigencia de la monogamia a mi pareja, aunque yo sea no monogámico, pero mantengo el discurso y la apariencia que sí, y después tengo
dos familias, otras familias por otro lado, meto los cuernos entre comillas, bueno. Pero sin embargo trato de mantener una apariencia de pareja monogámica, el tema de la fidelidad de la mujer, eso es un tema que produce mucha violencia en los varones de sectores populares, que en los varones de sectores medios se matiza un poco ese discurso, ¿no?, de la exigencia de la fidelidad y de la monogamia, y aparecen estos discursos más de lo poliamoroso, de abrir la pareja y demás, pero que en realidad es que el varón tenga, el visto bueno para tener un montón de experiencias y vínculos sociosexuales con otras mujeres, pero a las mujeres cuando llevan esas prácticas la condena social es la misma de antaño, ¿no? Ahí está el lado de la puta con todo lo que eso significa en términos de quién sos vos para mí y cómo te leo a vos en ese ejercicio de tu sexualidad. Entonces se complejiza muchísimo más, porque hay cosas que parecen ser muy positivas dentro de este capitalismo tardío, ¿no? Como esto que digo, las desescribirse de las religiones y muchas cosas, pero termina en una especie de anomia que a veces termina en una desprotección y en un destrato de la otra, que es bastante triste y preocupante, me parece, hoy en día, ¿no? Como me preocupa muchísimo este neoliberalismo en los vínculos sociales y en el amor. Me parece que está empezando a operar y a cambiar mucho, y lo ves en las aplicaciones, que, bueno, si tú hubiese tenido tiempo, estuve investigando todo lo que es Instagram, todo lo que son Tinder, ¿no? Que están súper conectados, el Instagram y el Tinder hoy en día. Quien no tiene Tinder, lo chusmeó o sabe de qué se trata. Es un gran laboratorio de los vínculos sexoafectivos y de la masculinidad, porque una entra a Tinder y parece que volvió al siglo XIX, en la forma en que se presentan los varones, es tremendo, o sea, es la masculinidad hegemónica, pero ¿vieron cómo digo usted cuando uno dice, no puede ser tan literal? Bueno, sí es así de literal, es la foto en el gimnasio, es la foto manejando, es la foto musculosa, y es el relato abajo de no tengo hijos, como algo que garpa, ¿no? Y busco mujeres que no tengan hijos, tengo una posición económica holgada, busco esta moda de sugar daddy, como le dicen, ¿no? Esto de puedo mantener una pendeja porque tengo plata, está puesta la masculinidad en su máxima expresión y radicalidad y violencia ahí en el Tinder y en las relaciones que se tejen en el Tinder y en el Instagram, y además con esto del empresario de sí, ¿no?, que es propio de este capitalismo, y yo sería otro tema, ¿no?, esto de que me tengo que vender, no solamente tengo que ser una persona laburante, interesante y demás, sino tengo que mostrarlo y todo el tiempo, porque mi imagen es ahora todo en este capitalismo, yo vivo de mi imagen, de lo que muestro en el Instagram, en el Facebook, en el Tinder, eso se llama el empresario de sí, me vendo todo el tiempo, y tengo que ser comprable. Y la presión y la violencia que implica eso aumenta los grados de violencia que después ejercen los varones también en otros ámbitos. Entonces, es otro universo aparte ese, ¿no? Sí, yo para ya finalizar un poco y no abusar de tu generosidad, ¿sí? Porque me gusta mucho que traigas la cuestión de la ambivalencia, ¿sí? Es decir, por un lado, digamos que esta neoliberalización de los vínculos tiene, pues, cosas que deberían preocuparnos de algún modo, ¿no? Porque en sí los vínculos son la manera que tenemos de generar tejido social. Entonces, hay nuevas formas de poder tácito, ¿no?, que nos pasan desapercibidas porque parece que no existe detrás nada, pero existen muchas cosas, existen muchos patrones culturales, etcétera, etcétera. Y mencionaste el tema de Tinder, y justo, yo creo que además te lo había pasado en las preguntas, ¿no?, porque justo salió un libro de unas investigadoras de la Universidad de Barcelona, Nuria Gómez y Estela Ortiz, que se llama Love Me Tinder, ¿no? Y hace un análisis que me resultó curioso, ¿no?, por esa cuestión de la ambivalencia que dices, ¿no? Según ellas, este tipo de aplicaciones suponen cierta posibilidad para liberar la sexualidad femenina de determinados cánones de represión sexual tradicionales, ¿no? Porque en la investigación que ellas hicieron, las mujeres tienen muchísimo más éxito que los hombres con la aplicación, ¿sí? Más allá de que existe todo esto que vienes mencionando, etcétera, que ellas también lo hablan, ¿no? Es decir, la cuestión de cómo está esa imagen masculina, presente, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Y
yo quería para finalizar hacer una pregunta, ¿no? Que es un poco capciosa, ¿no? Un poco ambiciosa, ¿no? Que es, ¿cómo imaginas, porque has mencionado, y yo coincido plenamente contigo, esa cuestión del trabajo estructural y de transformación del orden, es una expresión que utilizaste, ¿no? ¿Cómo imaginas ese trabajo, o cómo imaginas, o cómo se está haciendo ese trabajo estructural y de transformación del orden? Porque si no parece que hablamos de una cosa enorme, ¿no? Que casi nos desanima a tener que hacer nada, ¿no? ¿Qué crees que estamos haciendo y que podemos ahondar y podemos hacer más, ¿no? Y también se la pregunto a Pablo, ¿no? Así desde ámbitos muy diferentes, porque vos, como bien dijiste, trabajas de la sociología, Pablo trabajas de la psicología. Yo me quedo, Pablo, con eso de la visibilización y del tachar, ¿eh? Estoy pensando, ya vamos a darle vueltas a eso, ¿sí? ¿Cómo imaginas o qué crees que tenemos que hacer? Porque, por ejemplo, también mencionaste algo que yo después fuimos hablando de otra cosa y saqué de las preguntas, ¿no? Cuando hay por los últimos estudios, ¿no? Desde la ética del cuidado, ¿no? Carol Gilligan señala que, que la construcción patriarcal de la masculinidad se combate con democracia, ¿sí? Y ella estudia desde el punto de vista de la psicología, sobre todo, cómo a partir de la pubertad el masculinismo empieza por esa cuestión del rechazo de lo femenino, etcétera, etcétera, que implica también la cuestión del rechazo de la vincularidad, del rechazo de hacerse cargo del otro, de comprender y tomar en sí el sufrimiento del otro, el ser consciente del daño que uno causa también, todo ese tipo de cosas, con los pequeños comentarios. No hace falta que nos vayamos a la violencia extrema, sino con los pequeños comentarios, las pequeñas acciones, con el no reconocer las asimetrías que se dan en las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella plantea, por lo tanto, trabajar desde la vocación, claro. Bueno, siempre se dedicó a eso, ¿no? Entonces, ¿qué espacios crees y cómo te imaginas que serían espacios para generar otras masculinidades, ¿no? No sé si habla Pablo o... Ay, qué maldito. Bueno, sí, está difícil contestar eso porque justamente los abordajes estructurales como las que uno tiene, ¿no? Que tienden a llevarte a un pesimismo de la razón, pero bueno, yo también tengo la esperanza de la voluntad, como quien dice, ¿no? O sea, en que hay algunas pistas o algunas cosas que pudieran hacerse. Hace poco, ese libro que nombrabas, lo tuve la oportunidad de hojearlo, al que nombrabas de Tinder. No lo leí, lo hojeé. Y solo una cosa sobre eso, está en un contexto determinado, ¿no? Investigado desde allá, y que cuando una mira las apps de citas acá en nuestra América, se segmentan por clase y sector social. Hay un público consumidor de Tinder, hay un público consumidor de Happn, hay un tipo de público que consume Facebook pareja, hay un tipo de público que son todos muy distintos de las citas de app y se distribuyen por clase, ¿no? Y entonces las mujeres que circulan en Tinder generalmente tienen una dotación de capitales culturales, de debate, acceso a ciertas... En sí mismo que una mujer opte por ingresar a Tinder ya habla que hace una mínima transgresión de lo que le dijo el orden social que tiene que ocupar. Ya en ese simple acto hay una agencia, ¿no? Moviéndome de lo estructural. En el gesto mismo de aceptar ingresar a una app de cita y animarse a explícitamente, aunque es implícito, pero es explícitamente mostrarse con un interés sexual activo, ya es un montón, ¿no? Entonces es un público determinado de mujeres el que circula por ese, que generalmente está más problematizada, atravesada, pensada, que no es el de las mayorías de las mujeres con las que nos cruzamos a diario y que en definitiva también son más potenciales víctimas de todo este tipo de violencias que hablábamos recién, aunque todas las vivimos y todas estamos permanentemente seducidas por la violencia en múltiples formas, ¿no? Pero en términos del cambio, yo tuve la oportunidad de estar en México y ahí estuve participando de grupos así parecidos al que habla Pablo, pero en México son más terapéuticos porque trabajan con la Escuela Norteamericana de Masculinidades. Entonces,
hacen un trabajo más conductista. ¿Sí? O sea, lo que hacen en México es enseñarle a los varones que llegan ahí, en este caso yo fui a lugares que iban llamados por obligación del Estado y lugares donde iban por voluntad. Generalmente iban ahí, que ese es donde más participación tuve, que eran de barrios populares allá de México, de Puebla, y que iban fundamentalmente porque la mujer los estaba por dejar. Y eso disparaba la necesidad de repensarse. Y se encontraban semanalmente en grupos, en círculos de varones, a debatir acerca de la vida, ¿no? Acerca de cómo se iban sintiendo, si esa semana habían ejercido violencia, si no, si... Para mí eso fue una experiencia fuertísima porque me generaba muchísimas contradicciones políticas y teóricas, porque era como una especie de efecto naranja mecánica, ¿no? O sea, era como enseñarles a controlar las emociones, los impulsos, las conductas, y a la vez comprometían a las mujeres en ese control. Entonces, cuando el hombre sentía que iba a ejercer violencia, le tenía que decir a su mujer, me estoy sintiendo mal, me voy a dar una vuelta a caminar, mejor andate a otro lado. O sea, imagínate la que vive esa mujer que vive con ese varón, todo el tiempo el estrés y lo que debe sentir cuando ese varón le dice, me estoy empezando a sentir violento. O sea, estamos hablando de mujeres que sufren violencia, golpes, ¿no? O sea, y de esas experiencias, yo estaba muy contrariada, pero lo que me decía el psicólogo que organizaba esos grupos, me decía, vos estás contrariada, pero nosotros nos funciona en algún punto, y hemos disminuido considerablemente la violencia en esta comunidad, ¿no? De una manera conductista. O sea, lo que habían logrado es que esos hombres concretos no le pegaran a las mujeres. No había un cambio cultural, no había una interpelación al orden, había una interpelación de una persona en un individuo. Y lo que sucede, incluso si esto lo llevamos a los grupos de varones, estos que hay ahora de varones antipatriarcales o varones por una paternidad activa, es que son interpelaciones muy del orden individual, ¿no? De cambios en términos de cómo cambio yo, cómo trabajo en masculinidad que me hace mal a mí, que me hace ser agresivo, que me hace ser poco cariñoso, y muy poca pregunta acerca de la violencia y las relaciones de género y cómo eso configura el orden social y cómo necesariamente para que haya un cambio yo tengo que ceder privilegios. Y eso vamos a caso concreto. Para que se generen cambios yo me tengo que correr y hay espacios que tienen que empezar a ocuparlo otras personas. Entonces, los avances, yo veo bastante positivo a diferencia de otras personas, el término de los avances y los cupos obligatorios, por ejemplo, cupos de mujeres, cupos trans, cupos travestis, ¿no? Donde se vaya ocupando mayores espacios por parte de otras sexualidades, porque si nuestras voces no están representadas ahí, no hay cambios en las instituciones también. Porque coincido en esto que dice Rita Segato de que las instituciones mismas son patriarcales, entonces las instituciones que tienen que trabajar con los varones, ellas mismas reproducen la lógica que dicen que quieren cambiar. Entonces, pasar del discurso al acto es muchísimo y no es fácil de detectar, como decía yo, hasta dónde los varones que pasan por estos movimientos sociales y por todos estos procesos están realmente haciendo una transformación en su práctica y en su subjetividad y hasta dónde no son cambios a nivel discursivo. Y eso también implica a las mujeres, ¿no? Porque esto no es solamente de los varones, ¿no? Las mujeres también tienen que empezar a repensar su feminidad y eso implica un montón de costos, ¿no? Y un montón de coraje y un montón de transformaciones que no son sencillas de llevar a cabo, de mandatos que pesan sobre nosotras que van desde la maternidad obligatoria, la heterosexualidad obligatoria y demás. Si yo te tuviera que responder así como a nivel, para no tomar más tiempo, como nivel real, así de lo que pienso real, aunque eso no fuera posible, así en esos términos que no es posible hoy, la única posibilidad que yo veo es el abandono de la masculinidad. O sea, lo que yo creo es que lo que habría que lograr en su momento es una sociedad que se desidentifique de los géneros, ¿no? O sea, la ficción de los géneros es el problema. Entonces, en tanto y en cuanto no haya un abandono de la idea de masculinidad y los varones sigan aferrándose a la existencia de una masculinidad y no deserten de ella, no va a haber posibilidades porque la masculinidad es una posición estructural. No es que yo tengo que ser más amable o más colaborador en la casa, no, me tengo que desidentificar de una norma que es tremenda. Entonces, es más o menos el gesto metafórico que hizo Robert Connell al ser Diana Connell, ¿no? Es como,
dejo de ocupar ese lugar, o es como el gesto político que hacen los varones gays, que ya no se llaman a sí mismos gays, sino que se dicen a sí mismas maricas y se llaman a sí misma ella, ¿no? Dicen vos a mí, le hablas de ellas. Es como una desidentificación total de la masculinidad para poder vivenciar lo que es la vulneración del sistema y la vulnerabilidad. Entonces, es promover que los varones se animen a cuestionar la heteronorma, ¿no? Esto de que no es menor que vos te cuestiones tu heterosexualidad, porque vivimos preguntando por qué sos gay, por qué no salís del closet, y vos por qué no salís del closet de la heterosexualidad, ¿no? Vos no pensaste nunca cómo llegaste a ser heterosexual, porque eso no es algo natural, y eso supone un montón de cosas para la forma en que vos vivencias tu sexualidad, ¿no? Animarse a experimentar la sexualidad de otro modo es un montón también para cómo impacta después a nivel político y económico. Y así podría seguir yendo, ¿no? Pero creo que el trabajo está ahí y desde las primeras infancias, desde el momento mismo en que nacemos y te ponen un nombre y te marcan, deberíamos estar trabajando como sociedad que estamos diciendo ahí, ¿no? Cuando estamos diciendo este Roberto y esta Juana, y esta se viste de rosa y este azul, y este tiene esto y esta aquella, que sigue siendo el dictamen o el discurso social que nos habla a todos, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y un reto bien complicado, ¿eh? Pablo. No, bueno, después de escucharla, no quiero quitar más tiempo, estamos fuera de hora también. Sí decir, yo creo un poco por el rol, digamos, a ver, que creo que esto que comentás, digamos, es aquello hacia lo que queremos ir, ¿no? Pero también está la complejidad de este camino, la dificultad, lo prolongado del camino. Sí que es importante, tenemos, por ejemplo, estos espacios, ¿no? Espacios de escucha, espacios de conversación y demás, de irnos sumando, son muchas personas las que participan, que inicialmente quizá no había tantas hablando de estos temas y cada vez somos más, que nos interesa y nos involucramos. Creo que desde los ámbitos universitarios o de formación y demás es importante que ahí están. Y por otra parte, yo creo que la sociedad en general también debe exigir resultados a los gobiernos, ¿no? Esto no es muy habitual. Pero yo creo que tiene que empezar digamos, los ciudadanos y las ciudadanas deben empezar a exigir y a ver resultados de lo que pasa. Porque ahí, bueno, veía en el grupo que preguntaban algunas cosas de si hay cambios, no hay cambios. Y creo que es necesario empezar cuando uno habla de una política pública, cuando uno genera un espacio de atención, cuando uno trabaja con víctimas de violencia, lo que fuera, ¿no? Con población, con niños vulnerables, no sé. ¿Cuántos niños, por ejemplo, fueron privados de libertad este año? ¿Cuántos están escolarizados? ¿No? ¿Cuántos terminaron el secundario? ¿No? ¿Cuántos saben leer y escribir? Bueno, o de un varón, ¿no? Que entró a un centro, bueno, ¿cuántos de los 2.000 que atendiste, cuántos volvieron a tener una denuncia por violencia? Yo creo que también ahí es una responsabilidad de todas, de todas las personas, ¿no? De que haya un pedido de esto, ¿no? Yo creo que no podemos ser pasivos ante eso, y yo lo hablo desde un lugar de intervención directa, que a mí por eso también hablo de las puertas abiertas, de que las personas puedan también saber qué se hace, y si quieren, cuando haya grupos, sentarse en una de las sillas y escuchar. Es importante transparentar lo que se hace y mostrar, ¿no? Porque si no, no hay forma de generar cambios también, ¿no? Y uno se queda con las ideas a veces de se está haciendo esto, se está haciendo lo otro, pero sigue habiendo violencia. Yo creo que tenemos que empezar también como comunidad responsable, empezar a pedir resultados, pedir qué pasa con esto, con lo otro, ¿no? ¿Qué pasó con tal investigación que se hizo, que daba tales resultados, evidenciando tales circunstancias y no se hizo nada, ¿no? Creo que también tiene que haber, bueno, de todos nos tenemos que involucrar un poco en esto y sumarnos, ¿no? De no ser espectadores de lo que pasa, sino involucrarnos exigiendo. Así que está muy bueno lo que comentas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, quiero deciros a todos, muchísimas gracias a todos por estar, por acompañarnos. Hubo 190 personas en un punto, un exitazo, ¿sí? Y un poco, bueno, ahora voy a dar un cierre conciliando ambas posturas, aunque no ha habido una disputa entre las mismas. Pero
En este estudio de las políticas públicas, bien sabes que yo trabajo, pues soy director de la licenciatura en Administración Pública, se trabaja mucho ahora la cuestión de transversalizar el género, ¿no? No hacer políticas públicas de género, sino que el género esté presente en todas las políticas públicas. Cuando hablamos de que el género esté presente es precisamente para que el género, como decía Gaby, deje de verse y de visualizarse como se vive, ¿no? Porque justo el encuentro pasado, que vos también estabas, Pablo, hablábamos de esto, ¿no? Dice, bueno, no hay una persona trans. Digo, claro, pero ¿cuántas personas trans están hoy por hoy siendo investigadores o docentes, o etcétera? Ese es el tema. Entonces, para que eso no sea así, evidentemente el Estado tiene que intervenir y se le tiene que pedir responsabilidad y datos. Datos para ver qué es lo que se ha hecho, cómo se puede cambiar, avanzar. Suscribo plenamente. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Un lujo, ¿sí? Ha sido un gustazo escucharte. Y muchas gracias también a todos. Bueno, están invitados, invitadas para la próxima sesión que será en noviembre y contaremos también con dos investigadores importantes, ¿no? Que ya les comunicaremos por las redes sociales para decir bien los nombres y los títulos, porque en el caso de Gabriela lo definimos mal. No es el CEA, es el CIEX, ¿sí? Pero el próximo encuentro tendremos también el gusto, espero, de contar con todos. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, muchas Chao, gracias. gracias. Chao, muchas gracias.